Bienvenidos niños y niñas a su espacio educativo. Soy la profesora Vanessa, quien les va a acompañar en estas vacaciones y vamos a aprender juntos para seguir formando nuestro equipo de investigadores. El área que vamos a trabajar el día de hoy es el área de álgebra, estudiantes de quinto grado de primaria. Muy atentos con el tema de hoy porque está muy interesante y es necesario comprender. La actividad es conocemos las expresiones algebraicas y términos algebraicos. ¿Cuál es nuestra meta? Identificar las expresiones y los términos algebraicos. Esto es muy importante, estudiantes, establecer esas diferencias entre las expresiones algebraicas y los términos algebraicos y cómo estos a su vez se componen, importante para poder identificarlos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el álgebra. El álgebra es una parte de la matemática que estudia la cantidad del modo más general posible y las operaciones que con ella se realizan en los diferentes conjuntos numéricos. Recordemos que el álgebra posee su propio lenguaje, su propio idioma, claro y preciso y exacto, porque así es la ciencia de las matemáticas. Todo es exacto. Ahora vamos a ver cómo se compone el término algebraico, ¿verdad? Sin dejar de lado que el álgebra emplea las constantes y las variables. La constante es el símbolo que admite un solo valor conocido o ya definido, mientras que la variable, símbolo que admite cualquier valor. Y mayormente está representado por las últimas letras del alfabeto. Nuestro término algebraico está compuesto de una parte literal, exponentes y de un coeficiente. Ahora vamos a recordar algo más sobre lo que es una expresión algebraica. Es aquella en la cual las variables que vienen a ser las letras y las constantes que representan los números están relacionados por las operaciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación, división, etc. Es la manera en que estos términos o expresiones algebraicas se relacionan a través de los signos y de las operaciones. Muy bien, vamos a ver un video muy interesante a continuación. Hoy iniciamos el curso de álgebra. Para eso vamos a ver dos términos, la expresión algebraica y un término algebraico. Una expresión algebraica está compuesto de términos algebraicos. Esta expresión algebraica está compuesto de uno y dos términos algebraicos. Cada término algebraico se separa con el signo más o el signo menos. Aquí tenemos un término y aquí tenemos otro término. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra expresión algebraica. ¿Nos podrás decir cuántos términos algebraicos hay aquí? A ver, vamos a ver. Tenemos un término, dos términos y tres términos algebraicos. Muy bien, entonces hay tres términos algebraicos. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra expresión algebraica. ¿Cuántos términos algebraicos habrá aquí? A ver, responde. A ver, veamos cuántos términos hay. Tenemos un término, dos términos, tres términos. Miren que este es grande, pero este es un término, tres. Este es otro término algebraico y este es otro término algebraico. Hay 1, 2, 3, 4, 5 términos algebraicos. Recuerden que el signo más o el signo menos es la separación de cada término. Bien, una expresión algebraica está compuesto de términos algebraicos, ¿no? Dos términos, tres términos y acá hay 1, 2, 3, 4 y 5 términos algebraicos. Muy bien, si es así, responde a las siguientes preguntas. Ahora dime, ¿cuántos términos algebraicos hay aquí? 1, 2. Muy bien. ¿Cuántos términos algebraicos hay aquí? Veamos. 1, el signo menos le corresponde a este término algebraico. 1, 2, 3 términos algebraicos. Muy bien. Vamos a detallar un término algebraico. Aquí tenemos un término algebraico. Está dividido en dos partes. El coeficiente,
que es del número para la izquierda, y la parte literal, que es de la letra para la derecha. Entonces, esto se divide en dos: el coeficiente y la parte literal. En el coeficiente tenemos dos cosas: el signo y el número. Y en la parte literal tenemos dos cosas: las variables y los exponentes. Las variables son las letras y los exponentes son los números que están sobre las letras. Entonces escribimos en la siguiente tabla que el coeficiente es el signo y el número, o sea, -2. Lo anotamos aquí. Las variables son las letras X y Y. Lo anotamos aquí. Y los exponentes son los números que están sobre las letras, es decir, el 3 y el 2. Lo anotamos aquí. Bien, recuerden, el coeficiente es del número para la izquierda, es decir, -2, y la parte literal es lo que está de la letra para la derecha. Tenemos las variables, que son las letras, y los exponentes, que son los números. Bien, cuando ustedes escriban variables, siempre sepárenlo por coma, porque son letras, X, Y. Las letras se separan por coma. Y cuando vamos a escribir números, en este caso el 3 y el 2, los separamos por punto y coma. Entonces, la separación de letras es con coma, la separación de números es con punto y coma. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, aquí tenemos otro término algebraico. Vamos a ver, ¿cuál es el coeficiente? Exacto, el 4, pero aquí falta el signo. El coeficiente será +4. Recuerden que cuando no hay signo, el signo será positivo. Entonces, el coeficiente es +4. Ahora, ¿cuáles serán las variables? Exacto. Son las letras M, N, P, Q, R y S. Y todas separadas por comas, porque son letras. Ahora, ¿cuáles serán los exponentes? Exacto. El 3, el 5, el 2. Y miren acá, Q no tiene exponente. Pero como no tiene exponente, debemos colocar el número 1. Luego tenemos el 7. Y aquí, la S no tiene exponente. Y cuando no tiene exponente, es el 1. Es la unidad. ¿Ok? Entonces los exponentes son 3, 5, 2, 1, 7 y 1. Esos son. Y como son números, debemos separarlos por punto y coma. Ok, veamos otro ejemplo. Veamos este término algebraico. ¿Cuál es el coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente? Muy bien. Es +8. Cuando no tiene signo, es el signo más. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las variables? Exacto, son las letras M y P, separadas de coma. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los exponentes? Muy bien, son 1 y 1. Cuando no tiene exponentes, debemos colocarle 1 y 1. Entonces los exponentes son 1 y 1. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Bien, veamos este término algebraico. Vamos a ver, ¿cuál es el coeficiente de este término algebraico? A ver, piénsalo un ratito. A ver, ¿cuál es el coeficiente de este término algebraico? Cuando no tiene número, ¿qué número debemos poner? El número 1. Y como tampoco tiene signo, el signo será más positivo. ¿Ya? +1. Ese es el coeficiente. Cuando el coeficiente no está, asumimos que es el número 1. Y cuando no tiene signo, asumimos que es el signo más. Bien, ahora, ¿cuáles son las variables? Muy bien.
es tan solo la letra X. ¿Y cuáles son los exponentes? A ver, repito, ¿cuáles son los exponentes? Muy bien, es el número 1. Cuando no tiene exponente, se asume que es el 1. Muy bien, ahora revisa el otro video para ver cuánto has aprendido en esta clase. Muy bien, estudiantes, ahora tenemos aquí este cuadro. Recuerda que el término algebraico va a presentar un coeficiente, una parte literal y un exponente que viene a ser un valor numérico que va representado en la parte superior de la variable. Es decir, esta de aquí, la variable es la letra que acompaña al coeficiente. Recordemos que el coeficiente es un factor, un valor. Y esto está presente en nuestro término algebraico. Entonces me piden el coeficiente. ¿Cuál será ese factor numérico en esta expresión que tenemos acá? 8, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a colocar el número 8. Muy bien. Luego dice, la parte literal. La parte literal se refiere a la variable de la cual representa al término algebraico. ¿Cuál sería esa variable? A. Entonces aquí vamos a agregar la variable que es esa parte literal y ponemos A. ¿Cuál es el exponente? Ese valor numérico que se expresa sobre la variable. ¿Cuál sería? 8 no puede ser porque representa el coeficiente. Sería entonces 2, que es el valor numérico que está expresado sobre la variable. Y de esta manera vamos completando. A ver, uno más. Dice, 7b al cuadrado c a la cuarta. 7b al cuadrado c a la cuarta. Entonces, nuevamente, el coeficiente es ese factor numérico. Entonces vendría a ser 7. ¿Cuál sería la parte literal? Estudiantes. Muy bien, viene a ser la variable. ¿Cuál sería? Correcto, sería B y C. Sería la parte literal de este término algebraico. ¿Cuál sería el exponente entonces? Tenemos dos exponentes. Uno sobre la parte literal, sobre la variable B, y otro sobre la variable C. Entonces los exponentes serían 2 y 4. Y es lo que colocaríamos aquí, ¿verdad? 2 y 4. Entonces de esta manera es como vamos completando el cuadro que ustedes van a terminar de desarrollar en su casita. Ahora aquí nos piden escribir una expresión algebraica que pueda tener 1, 2, 3 o 4 términos, ¿no? Si es una expresión algebraica de un término, pues decimos que es un monomio. Entonces vamos rápidamente a realizar aquí una expresión algebraica. Recuerden que debe tener el signo positivo, negativo en la expresión algebraica. Entonces vamos a representar. Vamos entonces a colocar aquí para poder escribir. Muy bien. Y ponemos entonces una expresión algebraica. Vamos a utilizar, a ver un momento, vamos a utilizar entonces aquí vamos nuevamente a hacer clic acá para poder, ya está, listo, ahora sí. Entonces colocamos 4, puede ser 4, vamos a poner el 4B, ¿no? Puede ser menos, de repente 6
XY, ¿verdad? Más X. Si acá colocamos XY, entonces aquí también vamos a colocar entonces en vez de 4b, 4x. Y ya tenemos nuestra expresión algebraica. Si no hay un exponente, como lo hemos visto en el anterior caso, si vemos la variable aparentemente sin valor numérico en la parte superior, decimos que esto está representado por el número 1. Y de esta manera hemos desarrollado entonces nuestro término y nuestra expresión algebraica. Recuerda que los términos algebraicos es cada una de las partes del componente de la expresión algebraica. Muy bien, estudiantes, entonces de esta manera estamos concluyendo con nuestra actividad de aprendizaje. Felicitaciones y estamos reunidos para una próxima clase.